podcast Sobre la Roca, su podcast de todos los lunes para iniciar la semana y también para agradecer por la semana que pasó. Hoy vivimos en la era del selfie, no solo en las fotos, sino en el alma. Nunca antes el ser humano estuvo tan aislado espiritualmente, aunque también conectado tecnológicamente. ¿Sabías que el perfil del hombre moderno que vemos hoy en las noticias y en las redes sociales fue descrito con exactitud hace 2000 años? Hoy vamos a descubrir si estamos viviendo el cumplimiento de esta profecía. Muy buenas noches nuevamente con todos. Bienvenidos a su podcast Sobre la Roca. Muy buenas noches nuevamente, hermanos. Bienvenidos a su podcast Sobre la Roca. El día de hoy estamos nuevamente bien acompañados. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Después de algunas semanas que no te veía por acá, ¿cómo estás? Sí, buenas noches Juan Carlos. La verdad que me encuentro feliz porque ya hace un buen tiempo que no vengo por aquí, pero me gusta el tema que se va a tratar el día de hoy porque nos afecta directamente a nosotros como personas, nuestra manera de pensar, en la manera en que nos relacionamos y en la que tomamos decisiones principalmente en nuestra vida diaria. Así es, así es. El día de hoy vamos a tratar de entender un poquito por qué la cultura del hombre hoy en día ha cambiado, ¿no? ¿Cómo es el hombre de nuestros tiempos? Y esto es un poquito la extensión del tema que hablamos el lunes pasado. El lunes pasado estábamos hablando de la IA y el cristianismo, digamos, ¿no? Cómo es que se relaciona o se debe relacionar y los cuidados que tenemos que tener y todo, ¿no? Entonces, pero el día de hoy ya vamos a salir de ese tema y vamos a entrar netamente a la cultura del hombre. Cómo es que el hombre de esos tiempos está descrito en la Biblia y cómo es que de alguna manera ha evolucionado, ¿no? Y usted, hermano, si usted se está preguntando por qué me debo quedar de inicio hasta el fin del programa, nos hacemos siempre esta pregunta inicial en todos los programas: ¿por qué es que las personas que nos ven tienen que quedarse hasta el final? La pregunta, la pregunta importante que hacemos al inicio. ¿Por qué debe quedarse hasta el final? Es porque el día de hoy vamos a entender cómo es que la cultura del hombre ha cambiado en las últimas décadas y por qué estos últimos tiempos es importante que los cristianos entendamos esa cultura, de dónde proviene, por qué se están dando en esas cosas, para poder tomar medidas desde un punto espiritual, ¿no? Entonces, ya respondiendo esa pregunta, vamos a ir con el desarrollo del tema. Ok. ¿Ok? Bien, como punto número uno, vamos a hablar el tema de la tiranía del yo y el fin de la empatía, ¿no? La tiranía del yo. ¿Qué te suena ahí cuando dice la tiranía del yo, Daniel? Lo tomo un poco como el ego, ¿no? De uno mismo. Primero yo, luego yo y después ya yo también. Claro. Entonces,
siempre nos ponemos, o hoy en día el hombre se pone principalmente, sin importar de repente el bienestar de otras personas, sino siempre por encima, con tal de que él esté bien, que a él le vaya siempre bien y que todo sea de la mejor manera en su caminar diario, ¿no? Así es. Mira, este concepto narcisista, ¿no? Del yo, es hoy en día como que el motor de la sociedad, ¿no? Y es una distorsión de un mensaje de amor propio que en algún momento en la sociedad existió, ¿no? El amor propio que tal vez en realidad es necesario, ¿no? O sea, nadie puede, nadie puede vivir una vida sin tener una autoestima o una estima propio verdadero, ¿no? Porque si no va a estar siempre, va a ser siempre una persona discriminada, aislada, ¿no? Entonces, Claro, ¿no? y o sea, el autoestima y el amor propio van de la mano, es prácticamente sinónimos y es importantísimo en la vida de cada uno, porque si tú no te amas principalmente, ¿quién te va a amar, no? O Así sea, es, puede venir cualquier persona extraña y te puede de repente ningunear o de repente tratar de una manera en la que tú, si no tienes el autoestima o el amor propio bien desarrollado, pues te va a bajonear, te va a hacer sentir menos o así siempre es, vas a sentir una dependencia hacia esa persona. Pero también hay límites. Por ejemplo, si ponemos el límite de la libertad, el extremismo de la libertad viene a ser el libertinaje, que empieza a claro, hacer actividades que pues fuera de lugar, actividades que no son bien vistas y en este caso el amor propio también tiene un extremismo que es ya el ego, ¿no? El egocentrismo, así es, el así que es. uno se siente primero y pues como lo mencioné, pasa por encima de todos con tal que tú estés bien y que lo importante seas tú en cada momento. Así es, precisamente por ese discurso del amor propio que en algún momento en algún momento en toda la tierra, ¿no? En el mundo, se necesitaba escuchar ese mensaje, ¿no? Estamos hablando de tiempos post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fue una guerra atroz Sí, donde todo el planeta Tierra, todos los países del mundo sufrieron muchas consecuencias y sobre todo los países que intervinieron de manera directa en la guerra con mucho más fuerte, con mucha más fuerza, ¿no? Entonces el mundo estaba totalmente, como se dice, como podemos decir hoy día, bajoneado, ¿no? claro. Entonces había mucha discriminación, había se trataba de invisibilizar a las personas. Entonces empezaron a surgir eh, movimientos para tratar de luchar por reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, hubo movimientos que luchaban por el tema de la igualdad de razas, de la igualdad de género, de ciertas luchas laborales, y todas estas luchas sociales, digamos, que surgieron en el planeta post Segunda Guerra, Claro. eh, de alguna manera se fomentaba a partir de la autoestima, ¿no? Se daban mensajes como tú vales mucho, tú vales lo que la sangre de Cristo, o sea, había mensajes que hacía que las personas entren en una conciencia de lo que era la dignidad, porque el hombre es una persona que fue creada a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, es una persona digna, ¿no? Entonces, así empezó. Empezaron, empezó a, de alguna manera, a inyectarse en la sociedad la autoestima. Pero esta autoestima, tú sabes que el enemigo, el diablo, siempre trata de distorsionar, Siempre. chapó ese mensaje y distorsionó a lo que es el ego, ¿no? El amor propio empezó como una medicina para sanar a los que la sociedad había herido o invisibilizado, pero hoy hemos tomado una sobredosis de esta medicina y se ha vuelto un veneno llamado narcisismo y que está matando nuestra capacidad de amar, la capacidad de perdonar y de sacrificarnos por los demás, ¿no? Entonces, ¿dónde está eso sustentado? Precisamente en el versículo que vamos a ver a continuación,
Esto dice en 2 Timoteo 3, 1 al 2. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, ¿qué dice ahí? Amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Y ahí más o menos hay una descripción de en qué consiste este amor propio, ¿no? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Entonces, hay una descripción Detallada. detallada, y si tú comparas o si tú analizas, ¿no?, cada uno de esas características, pues sí, ¿no? Te das cuenta que el hombre de hoy tiene esas Sí. características, ¿no? Sí, y es algo que, o sea, la Biblia es clara y concisa en las cosas. Siempre cuando especifica o detalla diferentes puntos, siempre mientras que yo voy leyendo, yo voy diciendo, yo soy así, no, yo soy así, no. Pero te va detallando cada punto que pues tú te das cuenta que hoy en día el mundo está perdido, vivimos en un mundo, vivimos en una sociedad donde se pone cada vez peor y principalmente la falta de empatía, la falta de amor hacia la otra persona, pues es lo que está destruyendo prácticamente la sociedad, ¿no? Porque Así es, pensamos en nosotros primero. así es. Y cómo va evolucionando, ¿no? El mensaje era, tú vales, tú eres una persona digna, tú eres una persona que vales el sacrificio de Cristo. Entonces el mensaje era bueno realmente en la sociedad, ¿no? Tratando de alguna manera equilibrar las cosas. Pero después el mensaje ya no solamente se quedó ahí, sino que ya tú vales más que los demás, ya empezó a evolucionar el mensaje, ¿no? Tú vales más que los demás, eh, solamente vales tú y nadie más que tú y solo tú. Claro. Entonces empezó a evolucionar el mensaje, Se ¿no? podría decir que se ha ido transgiversando el concepto. Se ha distorsionado totalmente, ¿no? Ya hemos dejado de ser una sociedad empática, y todos los movimientos sociales que tal vez aparecieron en ese tiempo posguerra, post Segunda Guerra Mundial, salieron, digamos, por buenas causas, incluso hasta yo diría bíblicas, pero hoy en día se han distorsionado totalmente, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? El feminismo, por ejemplo, ¿no? Cuando empezó como un movimiento, tenía la misión de buscar la igualdad entre hombres y mujeres, porque antes, pues, hay que Claro. reconocer que no era así, No. y era profundamente desigual, ¿no? Era profundamente desigual, ¿no? Aunque todavía en la sociedad todavía hay mucho machismo, pero antes era peor, ¿no? O sea, la mujer era tratada como si fuera una hija mayor en el hogar, ¿no? Claro, ¿No? sí, es algo que yo lo he visto pues conforme me cuentan también personas mayores de Claro, cómo se vivía anteriormente así y es, así es. prácticamente la mujer no podía tener derechos o no podía hablar sin que el esposo le diera la autorización, ¿no? Y como tú lo dices, ese movimiento, el feminismo, sirvió para eso, para poder, Para poder hacer luchas sociales en base a claro, la igualdad, ¿no? Por ejemplo, yo tengo dos hijas, mis hijas estudian, la mayor va a terminar derecho, Dios mediante. A mí no me gustaría que ella entre a trabajar a un lugar donde tenga los mismos roles de desempeño, trabajo y todo demás con otros compañeros, y que por el hecho de ser mujer gane menos sueldo que sus compañeros varones. claro, eso sería inapropiado, ¿no? No sería justo, No ¿verdad? sería justo. Claro, entonces, en ese sentido el feminismo empezó, digamos, por causas nobles, o sea, la causa era noble, a lo que hoy en día se ha convertido, ¿no? Hoy en día el feminismo se ha distorsionado totalmente y se ha convertido en un movimiento antinatural, ¿no? De distorsión, de lucha contra el hombre, o sea, demasiado extremista, ¿no? O sea, Sí, lo ha distorsionado a tal punto que ha destruido el orden natural, ¿no? claro, o sea, es que ya se van a lo extremo, Al porque yo extremo. recuerdo un ejemplo que vi, por ejemplo, en la calle, cuando estaba en el micro, estaba dirigiéndome a la universidad. Recuerdo que pues este movimiento se empezó a hacer más fuerte, no recuerdo los años, pero se empezó a hacer más fuerte y en todos lados escuchaba la palabra feminismo. Claro. Entonces, Hoy en día suena como un pecado, ¿no? claro, Pero en realidad no, no empezó así. ajá. Y cuando yo recuerdo que estaba ahí en el micro, recuerdo que una señora, no tan mayor, era una señora, ¿cuánto tendrá? Entre 30 y 40 años. Entonces,
recuerdo que estaba trayendo peso y una persona de la calle pues le dijo que quería ayudarla, ¿no? Para evitarle la fatiga de subir con el peso al carro y él le iba a ayudar. Claro. Pero ella le dijo, no, yo puedo. No, es que para que no te lastimes o para que puedas hacerlo sin problemas. Me dijo, ¿qué? Y le respondió de una manera pues que no me lo esperé porque le respondió diciendo que eres machista, o sea, yo no, Ah, ese. yo no puedo hacerlo. Entonces, Claro, ahí van las ideas en las que las personas van transgiversando claro, esa determinación del feminismo, ¿no? claro. Uno quiere ser empático con el otro y después no recibes una respuesta. Entonces, una respuesta totalmente diferente a lo que uno espera, ¿no? Claro, sí. Terrible, terrible. No, sí, es así. Entonces, ese es el punto, ¿no? Que había una distorsión, ¿no? Hay un dato, ahí la siguiente diapositiva, por favor, dice, eso es lo que esta psicóloga escribe, Jan Twenge, escribe un libro que se llama Epidemia del Narcisismo, ¿no? Eh, el título es The Narcissism Epidemic and Jane, que explican por qué el individualismo nos está enfermando, ¿no? ¿En qué consiste todo eso, no? Por ejemplo, ella explica, dice que la ciencia hoy nos dice que el narcisismo te hace más feliz, ¿no? Te hace más propenso a la depresión, porque cuando tú eres tu propio Dios, tienes que cargar con todo el peso de tu mundo y el ser humano no fue diseñado para esa carga, fuimos diseñados para que Dios sea centro y nosotros su pueblo, ¿no? El, estos datos dicen que el aumento de la ansiedad y la depresión está ligado directamente a la obsesión por el éxito individual y la validación a través de las redes sociales, ¿no? Cuando explotó el mundo de las redes sociales, tú sabes que antes, por ejemplo, no teníamos internet en el celular, ¿no? A partir de la web 2.0, Claro. el internet entró al celular y a partir de ese momento explotan todo lo que son las redes sociales, todo el tema digital, ¿no? Entonces coincide con una estadística de que el 50% de los jóvenes empieza a sufrir estrés crónico a partir de la falta de reconocimiento a través de las redes sociales, ¿no? O sea, como que la gente se ha vuelto muy dependiente del reconocimiento a través de las instancias digitales. Si nadie te da like en el Facebook o en el Instagram, entonces No tienes amigos. no tienes amigos, no vales nada, ¿no? Si nadie te comenta, te pone un corazoncito, entonces hay un estrés que se produce. Si te dan likes, es al revés, te produce dopamina, estás contento, estás feliz, pero Claro. si no te dan likes, lo contrario, te produce cortisol, estrés, te produce enfermedad, ansiedad, ¿no? Entonces, esa es la epidemia del narcisismo, ¿no? Como el mundo ha evolucionado a ese punto, ¿no? Sí, buscamos aceptación de las demás personas para sentirnos bien, Correcto, principalmente. correcto, correcto, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo identificar nuestro amor propio? ¿Cómo separarlo, ¿no? ¿Cómo podemos identificar nuestro amor propio? Se ha convertido en un ídolo que nos aleja de servir a los demás. Entonces, eso hay que preguntarlo, ¿no? Eh, ¿Por qué estoy haciendo las cosas? ¿Qué me motiva? ¿Qué me mueve? ¿Realmente el servicio a los demás o es que quiero alimentar mi ego? ¿O Claro. quiero destacar sobre los demás? ¿O quiero estar por encima de los demás? Entonces, eso hay que tratar de analizar con mucho cuidado, ¿no? Claro, o sea, principalmente, entonces Juan Carlos, se podría decir que el autoestima, o sea, muchas veces nos preguntamos cómo no pasar esa barrera, esa línea tan delgada entre la autoestima y el egocentrismo o el narcisismo, pero, Correcto. o sea, se podría decir que se puede identificar eso cuando tu bienestar va por encima del bienestar de otras personas. Correcto, ¿no? Porque ahí viene el punto, ¿no? O sea, el autoestima, digamos, tendría la finalidad de darte el valor que tú realmente tienes. Claro, O sea, eh, porque antes, por ejemplo, antes se hablaba mucho de complejos de inferioridad. Antes se hablaba mucho de eso, ¿no? Mucha gente tenía complejos
no creía en sí mismo, no, había mucha, tal vez mucha, o sea, la gente no tenía mucha expectativa sobre muchas cosas, ¿no? De pronto empezaron a sacar los mensajes de autoestima, empezaron a difundirse todo eso, y hoy en día se ha cambiado, ¿no? Ahora Claro. todo el mundo está esperando tener cosas porque piensa que se lo merece, ¿no? Ujú. Piensa que se lo merece y están en esa onda, ¿no? Mira, un poquito lo que habla el libro ahí está, algunas cosas que comenta el libro. Dice el cambio de la autoestima al derecho, ¿no? Todo el mundo piensa que tiene el derecho de ser feliz, el derecho de tener plata, el derecho de tener diversión, el derecho. Entonces eso distorsiona las cosas, Claro. ¿no? Es, por ejemplo, estos niños que hoy en día están muy sumergidos en los videojuegos. Por ejemplo, se ven noticias, ¿no? O videos de cómo se molestan con sus padres cuando le apagan las consolas de Sí. videojuegos. Algunos agreden a sus padres de una manera muy violenta. Terrible, ¿no? O sea, el niño piensa que tiene el derecho de jugar con el videojuego y no tiene, y la mamá y el papá no le pueden decir absolutamente nada, ¿no? Claro, depende también de la crianza de los padres eso. Claro, ¿no? Cómo ha cambiado, ¿no? El tema de los derechos se ha vuelto como que está volteando las cosas, ¿no? Porque Claro, antes, sí, pues, antes se fomentaban los derechos de los niños porque obviamente había mucho maltrato infantil. claro. Pero hoy en día, por ejemplo, un niño, tú le quieres corregir, le dices algo y él te amenaza con denunciarte, ¿no? Ahora se ven esos casos, ¿no? Y ahí te das cuenta también otro ejemplo de cómo nos vamos al extremismo, ¿no? Y que el ser Así humano es. va distorsionando esa información. Así es, ¿no? El otro día, por ejemplo, conversaba con una señora que era maestra de un colegio y me contaba, ¿no? Que hoy en día las aulas tienen que tener una cámara y cuando un niño se acerca a preguntarle algo, ya por miedo, el profesor, por miedo de que algo Mm, se malentienda o después pueda ser acusado por un niño de manera muy falsa, trata de alejar al niño o a la niña para que no se acerque mucho, no haya mucho acercamiento y a partir de ahí no se malinterpreten las cosas, ¿no? Porque hay muchas denuncias de hijos, de niños con sus padres a los profesores y hay demasiada distorsión, ¿no? Entonces, es una cosa que habla el libro. Otra cosa que habla el libro es la paradoja de la validación digital. Es lo que te decía, ¿no? Del like y el valor del like, ¿no? claro. En las redes sociales, ¿no? Como, como la dopamina a través de las redes sociales haciendo está haciendo que la persona sea muy dependiente de eso, ¿no? A ver, haz la prueba un día, hagamos la prueba una semana, a ver, de todos los que estamos acá, una semana sin redes sociales, a ver, ¿quién gana? A ver. ahí, ahí mando levantadas ahí, ¿no? Pero vamos a ser sinceros, ¿no? En el día tal vez agarras por ahí en YouTube, el Claro. Twitter, ¿no? ¿No? Pero bueno, se ha vuelto parte ya de nuestra performance diario, ¿no? Claro, es parte de la vida diaria usar las redes sociales. Hoy en día también hasta se trabaja con eso, ¿no? Pero Claro. pues ahí vemos también los límites que nosotros como personas nos ponemos ante la era digital, se podría Así decir. es, ¿no? Después otra cosa que habla es la obsesión por el éxito individual como aislante, ¿no? O sea, el éxito es propio mío, no, ya no hay ya no hay antes por ejemplo, ¿no? Tú veías bastante, bastante tendencia a formar equipos y a ser parte de un equipo, ¿no? Claro, Si, por ejemplo, si tú veías antes, por ejemplo, había una serie que se llamaba Los Magníficos, veías ahí al más inteligente, al líder, veías al más fuerte, veías al medio loquito, pero ¿no? Entonces tú veías así diferentes características y todos hacían un equipo, ¿no? Antes habían esos conceptos claros, ¿no? Eh, tú eres defensa, tú eres arquero, No, hoy en día
El lateral, digamos, ¿no? En términos ilustrativos, chapa la pelota y quiere meter su gol, ¿no? Claro. Ya no le da el pase al delantero, ¿no? Entonces hay una obsesión por el éxito individual. Algo para añadir en esa parte, yo lo he visto mucho en el tema de cuando me estaba preparando para la universidad, el tema de la academia. Recuerdo que cuando había un tema complicado, yo algunas veces preguntaba, ¿no? Yo soy una persona que le gusta mucho preguntar el porqué de las cosas, Claro. entonces justo tenía una compañera que pues estaba a mi costado y yo veía que había hecho el ejercicio, ¿no? Y le pregunto, oye, ¿cómo lo hiciste? Y me sorprendió su respuesta porque lo primero que me preguntó fue a qué carrera iba, ¿no? Porque en la academia tú te estás preparando para ingresar a la universidad. Y muchas veces las personas que están ahí no lo ven como amigos, lo ven como competencia a las demás personas. Así es, Entonces, lo ¿no? primero que me preguntó fue qué carrera era. Le respondí mi carrera. Entonces, como no íbamos a la misma carrera, pues me explicó, ¿no? Pero ahí se ve pues que el éxito individual, el éxito personal va más importante de las relaciones o de la Así empatía es, hacia otras personas. así es, así es. El yo se convierte en un ídolo. Como el trono del corazón es pequeño para que el yo crezca, el prójimo y Dios tienen que ser expulsados, ¿no? Ese es el tema de la inflación del yo. Entonces, vemos cómo se está cambiando, cómo se ha distorsionado, ¿no? El tema de la empatía, el tema del amor propio al tema del narcisismo, ¿no? Cómo ha crecido tremendamente, ¿no? Y vamos a ver el segundo punto, precisamente, eh, ahí está, la cultura del pecado normalizado. Entonces acá empieza a haber un una evolución, digamos, ¿no? El individualismo lleva al relativismo moral, ¿no? Eh, como ya las personas eh, piensan que por sí mismas, ¿no? Piensan que lo que están haciendo está, digamos, está bien, digamos. Entonces mi verdad, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo de mí mismo y del mundo, mi concepto propio del mundo, es mío y es mi verdad y la que tú me digas no me importa nada, no me interesa. Entonces el individualismo lleva un relativismo moral muy peligroso, Claro. ¿no? Y es ahí, por ejemplo, donde hoy en día, por ejemplo, el tema de los conceptos LGTB, por ejemplo, han crecido mucho a partir de este individualismo, ¿no? Porque por ejemplo, antes había mucho el debate sobre si esta condición era natural, ¿no? Claro. Entonces se trataba de explicar de que una persona homosexual era una persona que de manera natural existía y trataban de comprobarlo científicamente, aunque nunca se pudo comprobar, no hay. La esencia de la parte científica sobre ese tema es el cromosoma, ¿no? No hay ni Claro. un cromosoma homosexual, ¿no? No hay nada que regule eso científicamente, no hay. Entonces, al no tener argumentos científicos sobre esas opciones LGTB, entonces ahí viene el individualismo, ¿no? Uno es las personas toman la decisión de ser, eh, digamos, homosexuales a partir de cómo ellos piensan que son, Claro. ¿no? Entonces ahí viene el individualismo cuando empieza a distorsionar la parte moral, ¿no? Si antes el debate del homosexualismo era un tema científico natural, hoy en día ya es un tema de que la gente lo hace o lo quiere hacer porque Claro. tiene la voluntad de hacerlo, porque Claro. quiere hacerlo, ¿no? Se podría decir que hoy en día ahora a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, ¿no? Se Claro, transgiversa ese concepto. así es, ¿no? Imagínate que un partido de fútbol donde cada jugador tiene sus propias reglas y el árbitro no puede pitar falta porque cada uno tiene su propia verdad, ¿no? Sobre lo que es un penal o sobre lo que es un lateral, ¿no? A uno le choca la pelota, va afuera y dice lateral.
y el defensa dice, no, no es lateral, no, eso es, para mí no es lateral, ¿no? Entonces imagínate que eso Claro. vaya, ¿no? Entonces, eh, la sociedad de hoy hemos quitado al árbitro justo, o sea, Dios, ¿no? Y ahora el juego de la vida es un caos de intereses personales, Claro, o ¿no? sea, ahí te das cuenta que en el mundo hay leyes, hay normas ya establecidas, inclusive desde mucho antes, que obviamente ah, correctas, ¿no? Pero ahí es donde ya empieza a intervenir el relativismo, ¿no? Porque nosotros como personas queremos cambiar eso según nuestro pensamiento, ¿no? Y nuestro pensamiento muchas veces es erróneo. ¿Por qué? Porque nos ponemos a pensar en nosotros o lo que nos beneficia a nosotros mismos. Entonces, según ese concepto de individualismo, empezamos a plantear ideas, empiezan a haber hipótesis, movimientos que a fin de cabo siempre tratan de transgiversar lo que está bien, lo que es correcto, ¿no? Así es, ¿no? Entonces empezamos a relativizar, ¿no? Eh, para el tema del pecado, el tema de la santidad es bien binario, o sea, es blanco-negro, o es pecado, Claro. o no es pecado, ¿no? Tal vez hay algunas cosas relativas alrededor de ciertas cosas, pero que no estén involucrados con, con términos morales, ¿no? Entonces, el relativismo tiene esa intención de tomar lo que es pecado y tratar de comprenderlo, tratar de digamos, de tolerarlo, ¿no? Entonces ahí viene precisamente lo que tú dices, ¿no? Ahí la siguiente diapositiva, por favor, dice en Isaías 5:20, hay un versículo, ahí dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo, ¿no? Precisamente ahí viene el tema de cómo este relativismo va distorsionando el tema moral, ¿no? Y eso me hace recordar mucho, hace mucho tiempo veíamos en la televisión, veíamos un informe de cómo unos niños, como unos muchachos, eh, por ahí por las zonas muy peligrosas del Callao, me acuerdo, tenían, salían de sus casas en las mañanas, salían de sus casas, se despedían de sus padres y se iban supuestamente a trabajar. Salían, se iban a trabajar. ¿Y cuál era su trabajo? Su trabajo era subirse a los carros, a los camiones y robar la mercadería de esos camiones. Entonces ellos lo tomaban como trabajo. ¿Por qué? Porque sus padres, tal vez incluso muchos de ellos tenían sus padres encarcelados en los penales Claro. y sus madres tenían la idea de que los hijos iban a trabajar y que robar esa mercadería de esos carros en las pistas era parte de su trabajo, era parte de su vida. Entonces ellos tenían bien claro que lo que estaban haciendo era trabajo, ¿no? Claro. Y que como parte de su trabajo tenían también que escaparse de la policía, digamos, ¿no? Entonces para ellos el concepto moral estaba totalmente distorsionado. Y eran Claro. muchachos, ¿ah? Eran totalmente muchachos. Ellos pensarán que es normal. En algún momento de sus vidas seguramente habrán sido apresados, habrán sido llevados a los penales. Y ese concepto de que sacar mercadería de los carros se quedó ahí. Claro, se empieza a hacer algo muy aparte de rutinario, algo cotidiano, ¿no? De todos los Cotidiano. días. Y se empieza a normalizar, se empieza a ver de una manera que, o sea, es para beneficio de él, entonces como es para beneficio, lo ven normal, lo ven correcto, ¿no? Y que es algo que pues se practica normalmente. Así es, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es que hoy en día la sociedad ha, está produciendo que el relativismo en la parte moral se esté de alguna manera posicionando, ¿no? Ahí fíjate en la siguiente diapositiva, por favor, hay una famosa ventana de Overton. Overton explica cómo es que las conductas que antes eran pecado, hoy
hoy son derechos y mañana serán tal vez obligatorios de celebrar. El pecado ya no es un error, es una cultura, ¿no? Por ejemplo, es una teoría, aquí dice la ventana de Overton, dice que es una teoría política que describe cómo se puede cambiar la percepción pública para que ideas que antes se consideraban impensables o prohibidas terminen siendo legales y finalmente obligatorios, ¿no? Entonces, de ahí que salen, por ejemplo, el tema de la, el tema, por ejemplo, de esos movimientos LGTB, ¿no? Por ejemplo, Claro, es ¿no? un ejemplo claro, ¿no? De lo que Claro, nos está ¿no? hablando aquí. ¿No? Por ejemplo, este, si no, ya hay lugares en algunos países donde si tú a una persona, si tú discrepas con una persona que defiende los derechos LGTB, te puede calificar como una persona que odia Claro. y puede ser objeto de juicio, ¿no? Entonces, si tú agarras la Biblia y le explicas algo de la Biblia para rebatir sus posiciones LGTB, te pueden te pueden calificar como una persona que estás odiando al movimiento LGTB, Claro, y eso es lo que se ve ¿no? normalmente. No, o sea, un ejemplo claro es el LGTB. O sea, antes no se podía compartir eso, entonces no era algo tan expresivo, pero hoy en día se ve como se ha distorsionado esa información, se está, hoy en día a lo bueno, como lo mencioné, a lo bueno lo llaman malo, a lo bueno a lo malo lo llaman bueno, y es el mismo ser humano que ve su propio beneficio y empieza a cambiar ese concepto, ¿no? Y Claro, cuando tú empiezas a debatir o empiezas a conversar al respecto, se justifican no teniendo raíces firmes para poder sustentar esa justificación, ¿no? Y como lo mencionas hoy en día, te pones de repente, no a discutir, pero tal vez tienes una opinión distinta, puede ser hasta víctima claro. de cárcel, ¿no? Claro, digamos que en el Perú todavía estamos poniendo un poquito de resistencia, pero hay países donde ya está muy posicionado donde ya es ley incluso, ¿no? Pero todo empieza, te diré, Daniel, que todo empieza precisamente por lo que hablamos inicialmente. O sea, inicialmente, digamos que eh, estas, este ánimo de darle valor a las personas, tratar de crearles un ambiente más igualitario, de alguna manera se ha distorsionado a tal punto que hoy en día se está dando vuelta a todo eso, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué, por qué es que hoy en día se ha distorsionado esto? Porque en algún momento tal vez antes, digamos que las personas, digamos que eran de esos movimientos LGTB o de una persona que se declaraba abiertamente homosexual probablemente, eh, era objeto de burla, objeto de persecución, era objeto de totalmente Agresiones también. agresiones físicas. O sea, sí es cierto que habían, Sí. o sea, como en todos los temas que hemos hablado, ¿no? El tema de la niñez, el tema de la mujer, todas esas cosas habían. Y es cierto, había que tratar de calmar a la sociedad, tratando de fomentar el respeto, la dignidad. Pero de ahí se ha dado la distorsión, la vuelta. Entonces no puede ser que porque yo discrepe con una persona que defiende profundamente sus derechos LGTB y yo no creo en esas posiciones, me puedan amenazar con meterme en la cárcel por odiar, ¿no? ¿No? O sea, se distorsiona totalmente todo, ¿no? Claro, y se ve. Se Hoy en ve, día hay muchos casos que la verdad que uno no puede ni siquiera mencionar o de repente justificar su postura porque pues ya te calumnian de una persona que, de repente un opresor, de repente una así persona es. que odia a esas personas y pues al final te dicen hasta homofóbico, ¿no? Por Te lo dicen mismo, homofóbico, claro. claro. Entonces ahí, por ejemplo, es precisamente lo que tenemos que, de alguna manera, ver, ¿no? Cómo es que esta famosa ventana de... ¿Puedes retroceder un ratito, porfa, para repasar eso? ¿No? El tema de la ventana de Overton, ¿no? Dice,
no se cambia la sociedad de un golpe, se cambia moviendo el marco de lo aceptable milímetro a milímetro. O sea, de a poquitos la sociedad está empezando a configurarse o reconfigurarse, ¿no? Lo que antes era ya no es, ahora es de otra manera. Esa es la famosa ventana, cómo las cosas están cambiando. Ahora sí, vamos a la siguiente, por favor. El individualismo nos hace creer que si no le hago daño a nadie, según yo, mi pecado está bien, ¿no? Entonces ahí viene el tema del famoso cómo es que el ego se está apoderando de las personas, ¿no? Porque la gente tiene ese concepto de que, no, si yo no hago daño a nadie, lo que yo hago está súper bien. Se podría decir que es una justificación de las cosas que uno hace. Correcto, ¿no? Es una manera de justificarse, ¿no? El tema el individualismo está llegando o está modificando todas las cosas, ¿no? De esta manera, ¿no? Entonces, y esto es muy peligroso porque, por ejemplo, hoy en día tal vez el tema de los movimientos LGTB ya están muy posicionados, hay muchas controversias en todas partes del mundo. Digamos que los cristianos de alguna manera hacemos resistencia, ¿no? a ciertas cosas porque han escalado políticamente, ¿no? También. Estas posiciones, ¿no? Pero por ejemplo hoy en día hay un movimiento oculto que tal vez más adelante en los años siguientes, cuando nosotros estemos realmente muy avanzados de edad, va a ser algo normal que se hable como hoy en día se habla el tema de la homosexualidad, que es el tema de la pedofilia, por ejemplo, ¿no? Claro. Hoy en día hay o sea, muchos están viendo de que están empezando a entrar a justificar, por ejemplo, matrimonios con Niños. menores de edad, por ahí, ¿no? Justificar temas culturales con el tema de, ¿no? Por ejemplo, un menor de edad o una menor de edad con una persona muy adulta, lo justifican con temas culturales. Entonces, de alguna manera está empezando a distorsionarse esto y otra vez se está abriendo otra ventana de Overmars para justificar más adelante algún movimiento que empiece a mover temas con el tema de la pedofilia. Claro, y son temas muy delicados que de repente, al igual como en su tiempo se vio que el tema del LGTB eran temas delicados, temas que Así pues es. no se deberían tocar, hoy en día pues se puede ver que se hace abiertamente y este tema también es muy delicado y pues tampoco no es tan jalado de los pelos que de aquí a unos años pues se Se normalice, ¿no? normalice, se legalice. O sea, esto es el camino. Así, todos estos movimientos que han distorsionado empezaron de poquitos, eh, aprovechando el hecho de aprovechando el tema de los derechos, empezaron a posicionarse, de ahí entraron a política, empezaron a hacer leyes, empezaron a reconfigurar la sociedad. Todo basa, algo que dijiste es el tema de los derechos. Muchas veces decimos, no, son mis derechos o me estás tratando mal, entonces no estás pasando por encima de mí. Y según ese pequeño concepto empiezan a hacer todo un movimiento Todo que el movimiento. prácticamente hoy en día hay leyes que amparan hoy en día a estas personas y pues que, como se mencionó, hoy en día te sentencian si estás en contra de eso, ¿no? Así es, ¿no? Así es, sí, o sea, estamos viviendo en una sociedad muy difícil, por eso que tenemos que concientizar sobre ese tema del narcisismo, ¿no? Porque la gente de hoy en día tiene ese tipo de pensamientos y qué tenemos que hacer nosotros como cristianos, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos al siguiente punto ya para ir terminando ya ese tema, que está muy interesante, ¿no? No sé, Sí, Daniel. me gustó mucho el tema. Por el momento, está dando en el clavo que de repente está, por decirlo así, desnudando a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Así Porque es. aunque no querramos aceptarlo, esta sociedad cada vez se pierde más, la maldad aumenta cada vez más y se normaliza. Eso es
lo erróneo, que empezamos a normalizarlo, siempre poniéndonos a nosotros primero y pues es lo que está acabando prácticamente poco a poco, ¿no? Así es, o sea, siempre el tema el tema del ego inclusive hoy en día polarizando a las personas. E incluso Polarizando. está, por ejemplo, hoy en día está mucho de moda cancelar a las personas, ¿no? Si la persona no piensa como tú, los cancelas. Ya estás que le dices algo, ya estás que lo calificas o ya lo estás juzgando, ¿no? Y eso, por ejemplo, es muy peligroso, ¿no? Y por ejemplo, ahora que hemos terminado una jornada electoral hace recién, ¿no? Entonces, y tenemos que respetar Sí, sí. tenemos que respetar y saber entender por qué los resultados se dan de esa manera. No, no, pero hay algunos que ya están cancelando, Claro. ¿no? Hay algunos ¿No? que pues ya te empiezan a catalogar obviamente de términos inapropiados solamente por de repente tener un pensamiento distinto a otra persona, Correcto, ¿no? Yo correcto. recuerdo que este sábado le pregunté a una hermana de la iglesia, le dije por quién iba a votar por curiosidad y pues lo que me respondió fue, pero tú por qué vas a votar primero. O sea, no hay esa sinceridad porque Claro, pensamos que empezamos a ser juzgados, claro. empezamos a que no va a estar de acuerdo, ¿no? Es precisamente este individualismo que ha hecho eso, ¿no? Porque antes, por ejemplo, antes, y es justamente un poquito entender cómo era la sociedad y cómo es ahora, ¿no? Antes tú veías en una Cámara de Senados o diputados a gente de izquierda, de derecha, debatir alturadamente, respetuosamente, y eran personas muy honorables y, y a pesar de que pensaban diferentes, podían convivir. No, Había un hoy respeto de por medio. había un respeto, había una honra a esos políticos. Hoy en día no, hoy en día se insultan, se tiran, no, se dicen rojo, el otro se dice facho y empiezan a insultarse. Entonces, esa cancelación es muy peligrosa. Y en la iglesia también tenemos que tener mucho cuidado. En la iglesia tenemos que respetar que los hermanos tomen sus decisiones de voto por los que hayan elegido con todo respeto, aun cuando discrepe de mi Claro. posición política. Porque precisamente eso es lo que tenemos que entender. Claro, porque todos pensamos diferentes y eso Correcto. está bien, porque si pensáramos todos iguales, No hay no, forma, pues, no hay claro, forma. no hay forma y pues no llegaríamos siempre a un punto adecuado, ¿no? Sino solamente seguiríamos una línea y obviamente no habría un cambio o una mejora a diferentes ideas, diferentes aspectos, ¿no? Así es, así es. Entonces, y esto es precisamente lo que tenemos que ver. Todo lo que hemos hablado de estas, digamos, de la parte secular, pero también hay una trampa dentro de la iglesia. Los hermanos o los cristianos pueden caer en estos relativismos o pueden de alguna manera tener estas tendencias del hombre moderno, según Timoteo, si es que no, si es que no identificamos la espiritualidad, ¿no? El tema espiritual. La trampa en la espiritualidad de la carta. La religiosidad sin arrepentimiento. El hombre que quiere a Dios pero no quiere dejar de ser su propio jefe. Entonces ahí viene el tema, ¿no? Cuando las personas no, no están congregando en la iglesia, están viniendo a la iglesia, están siendo parte de una congregación, pero No dejan sus viejas costumbres, por decirlo correcto, así. ¿no? No, no abandonan ciertas cosas o ciertas prácticas que de alguna manera no son muestras claras de arrepentimiento, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo así cortito, ¿no? De ahí se puede sacar muchas conclusiones, ¿no? Suponiendo un comerciante que evade impuestos, por ejemplo, evade impuestos. De pronto se acerca al Señor, el Señor, el Señor lo cura, el Señor lo restaura, le libera sus pecados, lo limpia, y aun cuando está en los caminos del Señor, este hermano, digamos ya ese hermano, sigue evadiendo impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay un arrepentimiento genuino, tiene que ponerse en línea, tiene que formalizarse, tiene que pagar sus impuestos,
Claro, ahí es donde muchas veces confundimos el arrepentimiento con remordimiento, ¿no? Es como un sentimiento de culpa y pues te acercas a Dios, pero cuando ya están las cosas tal y como tú quieres, todo está color de rosa, empiezas a continuar con tu vieja vida, ¿no? Y Así es, La Biblia es clara también, que no quiere personas tibias. Bien eres frío, bien eres caliente, así pero es, así es, principalmente seguir un solo camino, ¿no? así es. Entonces, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Hay un versículo, creo que está ahí, segundo Timoteo 3:5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita, ¿no? O sea, ahí, mira, el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, ¿no? De personas que en la misma iglesia puede haber, ¿no? Personas que aparentan ser piadosos, pero niegan la eficacia de la santidad, de la espiritualidad, ¿no? Entonces, a esas personas hay que evitar, ¿no? Eh, el- Hay un dato, ahí es el concepto del deísmo terapéutico moralista, dice, ¿no? Hay un estudio de la Barra Grove, ¿no? Dice, Dios es visto como un botiquín de primeros auxilios o un asistente personal y no como un señor soberano, ¿no? O sea, a Dios lo usamos como, Cuando todo nos va mal. sí, o sea, es como una curita, ¿no? Tú te raspaste por ahí, estás herido, vienes, te pones la curita y te vas y ya sigues haciendo lo mismo, ¿no? Claro, no hay un cambio sincero, no hay una transformación correcta como deberíamos ser nosotros teniendo una vida cristiana, ¿no? Así es, ¿no? Es corporativamente hablando, somos como la mujer samaritana, ¿no? Que venimos todos los días, venimos al pozo, llenamos nuestro cántaro de agua, regresamos a la casa, el agua se queda, el cántaro otra vez se queda vacía y estamos todos los días yendo al pozo, todos los días estamos en ese afán. Pero viene Jesús y te dice, si me conocieras, de ti brotarían ríos de agua Agua viva, viva. ¿no? Entonces, ese es el concepto que tenemos que cuidarnos en este mundo moderno, ¿no? Hay mucha gente que le gusta el cristianismo, viene a la iglesia, puede venir hasta se puede bautizar, pero no está, pero no hay un arrepentimiento genuino en sus vidas. Claro, se puede ver claramente hoy en día hay cristianos de palabra, pero no hay un verdadero arrepentimiento, no esa transformación que pues es la identidad de Cristo, que el Espíritu Santo more en ti y que haya un cambio, sino que como tú lo mencionaste es como una curita, ¿no? Que solamente lo buscamos de repente cuando algo nos va mal o cuando necesitamos una ayuda o cuando sentimos que ya no podemos con nuestras fuerzas, vamos a Dios, de repente esa situación porque sabemos que los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros, pueden ocurrir de manera inmediata o puede tener un proceso, ¿no? Pero cuando todo nos va bien, empezamos de repente a creer, a enfatizar un poco más, pero conforme va avanzando el tiempo, empezamos a hacer otra vez las cosas que solíamos hacer, como lo dices, evadir impuestos o de repente practicar actividades que no son correctas, ¿no? Es como que empezamos a llevar una apariencia de la iglesia de una manera y de la puerta de la iglesia para afuera de otra manera totalmente equivocada, ¿no? Así es, ¿no? Y hay cosas que tal vez son insignificantes, pero a mí me gusta mucho nombrarlas porque a partir de esas cosas que uno no le da valor, cuando empieza a mirarlo desde otra perspectiva, entonces va entendiendo realmente el cristianismo. Por ejemplo, y eso siempre lo voy a decir, ¿no? Si usted antes de conocer a Cristo tiene su mascota, ¿no? Tiene su mascota. Y usted en la noche lo saca al perrito o a la perrita, y no se lo saca a la mascota, y la mascota va y deja su adorno en el parque o en la casa del vecino, ¿no? Y tú no lo limpias, ¿no? Al contrario, te escapas con el perrito, lo dejas ahí, el adorno ahí, ¿no? Pero ahora ya eres cristiano, pues, ¿no? ¿Qué tendrías que hacer mínimamente? Limpiarlo, Por lo menos recoger esa basurita y llevarlo a un lugar y botarlo. Tal vez claro. sea algo insignificante, ¿ah? Pero a partir de ahí tú vas encontrando que el Señor quiere de ti como cristiano que vayas limpiando todo, que Claro, vayas modificando tu conducta, que vayas aprendiendo cosas nuevas, aún hasta el hecho de llevar tu mascota
Claro, es que esos pequeños cambios son los que al final se hacen grandes, porque de repente lo vemos insignificante. Un término conocido en la ingeniería es la mejora continua, que es Correcto. a partir de pequeños cambios en los procedimientos, obviamente al final termina con Sale un buen producto al sale final. un buen producto. Claro. Entonces, eso es lo importante, porque a fin de cabo, siempre cuando nosotros como cristianos hay algo en nuestro interior que nos dice esto que estás haciendo no está bien. Inclusive cuando como y termino de almorzar, dejo mi plato, hay algo que me dice, pues, algo de repente que puede ser insignificante, lava tu Lava tu plato plato, o no claro, puedes sí. dejar esto así. Mm, Entonces, y es como que algo dentro de mí me dice, tengo que hacerlo y lo tengo que lo hacer y tengo lo que hago, hacer. ¿no? Que, Así es. como lo mencionas, puede ser insignificante, pero paso a paso, en pequeños cambios, se van a hacer cosas grandes. Así es. Se va viendo un cambio genuino que se Una necesita. frase clara en la Biblia es del siervo infiel, porque si en lo poco somos fieles, obviamente Dios con mayor, ¿cómo podría decirlo? Con mayor interés nos va a poner o nos va a dar cosas más grandes porque podemos administrarlo y podemos realizarlo de la mejor manera, ¿no? Correcto, correcto, así es. Entonces, no sé si está ahí el versículo en Mateo 16:24. Ahí está. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿no? Hay tres pasos: negarse a sí mismo, tomar la cruz, o sea, comprometerse con el Evangelio Claro. y seguirlo, o sea, ser fiel, seguirlo fielmente, ¿no? Entonces, de este versículo podemos sacar un libro, digamos, ¿no? Sí. Pero por hoy vamos a leerlo hasta ahí nomás, ¿no? Y bien, ya para terminar, hermanos, la parte final, vamos a hacer algunas recomendaciones, que siempre terminamos este programa con algunas recomendaciones para todos. ¿En qué consisten estas recomendaciones? Primero, hay que hacer una auditoría de la conciencia, evaluar si tus decisiones diarias se basan en lo que yo quiero o en lo que Dios dice, digamos, ¿no? Esa es una primera prueba para ver, para entender si no estamos cayendo en este hombre postmoderno, ¿no?, que nos habla la Biblia, ¿no? Porque aún estando en la iglesia, aún estando en el ministerio de teatro, en el ministerio de alabanza, en el ministerio de comunicación, en cualquier ministerio, ¿ah?, podrías caer en esta tendencia si no tienes cuidado de tu vida espiritual. Claro, y es como un checklist que te tienes que hacerte todos los días, ¿no? Lo Correcto. que vas haciendo o lo que estás realizando es principalmente para satisfacerte a ti mismo o es porque Dios quiere que sea así o porque Dios lo dice y pues tenemos que hacerlo, ¿no? Así es. Entonces, eso sería la primera recomendación. Una segunda recomendación: combate el aislamiento. El aislamiento es de alguna manera lo que fomenta el individualismo, aumenta el ego y todo eso, ¿no? Involúcrate en un ministerio de servicio, servir a otros en la cura contra el narcisismo. Servir a otros te dispone a ser una persona servicial, que es lo que el Señor Jesús quiere, ¿no? Porque te acuerdas cuando el Señor Jesucristo estaba ahí con sus discípulos y en eso viene una tía con sus dos hijos y le dice, maestro, cuando estés en el reino de los cielos, que Jacob se ponga a la derecha y Juan a la izquierda. Entonces el Señor Jesús dijo, no, 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 no. El primero que quiere estar acá sentado tiene que ser el primero en qué, en servir, en servir. Un ejemplo muy claro de Jesús, ¿no? Siempre algo que me menciona mi madre todos los días es el ejemplo claro que tú debes seguir es Jesús. Tú pregúntate todos los días lo que tú harías, Jesús lo haría y Claro, algo Jesús siendo rey, teniendo potestades que lo adoraban, vino a servir, ¿cuánto más nosotros que tenemos que servir? Y hoy en día se ve mucho el tema del narcisismo y eso es la cura, como dice ahí, para poder vencer eso de una vez. así es. Entonces, como muestra el Señor Jesucristo, lavó los pies de sus discípulos y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sería bueno, a ver, sería bueno, ¿ah? Lavar los pies. Un día, una santa cena, nos venimos acá todos y nos lavamos los pies, a ver. Acá, a ver, yo le lavo los pies a Roy me lava los pies, le lavo los pies a ti, así no la... ¿Se puede o no se puede? ¿O hay algo que ocultar ahí? No, no creo, ¿ah? Noemí oculta. No, hay algunas iglesias que hacen esas prácticas, son muy bonitas, ¿ah? Interesantes.
Y bueno, no está de mal que de repente lo hagamos una vez al año, ¿no? O cada 2 años de repente. Bien, entonces, y la tercera recomendación, hermanos, sería eh, consumo. Ahí, ¿podemos ver la diapositiva? Ahí está. Consumo crítico. No aceptes todo lo que la cultura ofrece como normal. Filtra tus series, música y redes por la palabra. Filtra todo. Tus películas, tu música, tus libros. Todo hay que filtrarlo. Siempre, hoy en día, a mí me gusta leer mucho, por ejemplo. Yo te leo muchos libros, muchas novelas. Pero hoy en día, por ejemplo, yo tengo un filtro ya. Ya estoy leyendo los 3 primeros capítulos de una novela. Ya sé por dónde va. Digamos que por un asunto digamos que obligación literaria lo leo, ¿no? Pero después ya lo filtré, ya sé más o menos por dónde tiene que ir, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los contenidos, en las redes sociales sobre todo. Hay que tener mucho cuidado. No crean en todos los mensajes que salen en el TikTok con música bonita, con música de alabanza. No, no, no. Filtren, por favor, filtren. Claro, algo que yo les digo, o sea, cuando estoy en la escuela dominical, algo que le digo a mis alumnos siempre es lo que tú escuchas. Imagínate que Dios baje y te diga, quiero que me enseñes con qué amigos paras, ¿no? ¿Le mostrarías los amigos que normalmente con los que tú estás? ¿O quiero escuchar la música que tú escuchas? ¿Le enseñarías la música que tú escuchas? Entonces, hay como que hay un debate, ¿no? Como que sí, como que no. Y es así, tienes que ponerte a pensar si lo que estás haciendo o lo que estás escuchando, viendo o haciendo agrada o no agrada a Dios. Claro. No, en ese sentido, por ejemplo, en música nomás ya hoy en día, pues, yo, por ejemplo, yo no puedo escuchar Secular. la música que hoy en día en tu generación, digamos, lo conocemos como música urbana, ¿no? Tal vez la música propiamente dicha la pueda escuchar, pero el contenido de esa música es totalmente ¿Inapropiado? inapropiada, no va con nuestra bandera cristiana, ¿no? Yo Con creo nuestra que identidad. no va definitivamente, ¿no? No va, ¿no? Entonces tal vez me pueden decir, no, es que tú escuchas música antigua y todo, pero con orgullo lo puedo decir, prefiero escuchar esa música que Claro. los contenidos de ahora son terribles, ¿no? Entonces, consumo crítico, chicos, hay que filtrar, hay que sacar las cosas que no te edifican, que no te ayudan y escuchar más cosas que te edifiquen, que te ayuden a madurar, que te aporten a tu espiritualidad. Y bueno, llegamos casi a la última parte. El perfil del hombre de hoy no es un accidente, es una señal de alerta. Ojo con eso. El individualismo es una cárcel disfrazada de libertad. Mucho cuidado con eso. Tener la apariencia de piedad no salva, solo una vida rendida a la voluntad de Dios tiene poder real. Daniel, tus últimas palabras esta noche. Hoy en día la sociedad está cada vez más perdida, está corrompida, no hay valores que el hombre respete, pero un versículo importante ahí es que nosotros nos estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, y Correcto. somos la luz en las tinieblas, en la oscuridad. Y si nosotros no hacemos ese cambio o esos pequeños cambios en nuestra vida, ¿quién lo va a hacer, no? ¿Y qué esperamos con nuestra sociedad si nosotros mismos no lo hacemos? Entonces, un consejo, que pues nos aferremos a la palabra de Dios, mantengamos la oración porque este mundo se pone cada vez peor, y pues tener fe de que esto va a cambiar y siempre hacer lo correcto, ¿no? Amén, eso es muy importante. Bien, hermanos, les agradezco su permanencia en este tiempo de podcast. Gracias por escucharnos. El próximo lunes, hermanos, quiero hacer un anuncio, va a ser nuestra última emisión de esta segunda temporada. Ojo, segunda temporada, no se crean que vamos a desaparecer. Y de aquí hacemos un descanso breve. Regresamos en mayo con una tercera temporada, obviamente siempre con un upgrade, siempre mejorando, siempre yendo un poquito más arriba, ¿no? Les agradecemos por esta noche. Bendiciones, hermanos. Hasta el próximo lunes. Hasta luego.